Entonces, en este caso vamos a hacer la práctica completa para constituir un modelo de regresión para predecir una variable cuantitativa continua que es el precio de vivienda. El precio de vivienda. Siguiendo la metodología de Guerón. Entonces, aquí miren que yo puedo mostrarle acá que esa metodología de Guerón, acá en el capítulo 2, que se llama el End-to-End Machine Learning Project, en él le dice, vea, la metodología que yo le propongo para constituir un modelo de regresión es observe bien como el panorama del problema que quiere resolver, obtenga los datos, visualícelos para observar patrones en ellos, prepárelos para los algoritmos de Machine Learning, seleccione el modelo el modelo más apropiado para predecir o hacer el proceso de regresión, luego afine el modelo para que mejore su desempeño, luego presente la solución y lance eso ya al mercado. Entonces lo que se busca con eso de lance ya al mercado es que cuando ya lo lance usted ya sabe cuál es el desempeño que tiene o tiene una buena estimación del desempeño que va a tener en nuevos datos. Entonces aquí, como se aprende desde la experiencia, usted tiene que estar seguro de que cuando lo pongan a nuevos datos, él con qué desempeño se va a mover. Con el 90, con el 95, no puede ser que cuando usted saque eso al mercado y un desempeño salga del 50%, menos de lo que usted esperaba. O sea que estas metodologías son para poder estimar el desempeño antes de lanzarlo. Entonces hay unas metodologías, una de ellas se llama la metodología de validación cruzada y la otra ¿cómo es? Grilla de hiperparámetros. Esas dos van a permitir ayudar al investigador, a la persona a constituir esos modelos de regresión. Entonces, mire que él le dice la secuencia en la que lo va a hacer. Entonces él empieza mostrándole la situación. Le dice, vea, en esta situación, el problema, vamos a hacer gráficos multidimensionales como este. Mira, este gráfico multidimensional tiene longitud y latitud para poder decir dónde están ubicadas las casas. Eso. Entonces ahí ya tenemos dos dimensiones, longitud y latitud. Pero también tiene tamaño del punto para decir qué distritos son más poblados y cuáles no. Entonces tendremos una concentración más de población aquí, en estos, en donde los círculos son de mayor diámetro, mientras que los menos poblados serán los de menor diámetro. Entonces así ya tenemos ¿cuántas dimensiones? 1, 2 y 3 con el tamaño del punto. Pero el color que va del rojo al azul, digámoslo así, para indicar el valor, y así nos dice, en la zona costera el valor de vivienda es más alto, porque miren que es ahí donde vemos la coloración roja, y aquí nos dice que la coloración roja es la que está con un valor promedio de vivienda más alto, y el más bajo es en cuanto tendan a azul, por decirlo así. Entonces ahí ya tendríamos cuatro dimensiones en este diagrama. Entonces él nos va a enseñar a hacer este diagrama y qué más nos dice acerca de los datos y de qué datos son mejores predictores de valor de vivienda. Nos muestra todo este panorama, Guerón, de que muchas veces este modelo lo que va a servir es alimentar a otras investigaciones que se requieren. Sí, ¿por qué? Porque predecir el precio de vivienda sería constituir un modelo que alimente otras investigaciones, porque la empresa, al establecer el precio de vivienda por distrito en un estado de California, porque en realidad es en este estado de California que es comparable a Colombia, eso creo que es del tamaño de Colombia comparable o más grande, el estado de California. Entonces él quiere predecir valor de vivienda, dada en este caso por ejemplo la ubicación, y tiene sentido, es que la ubicación de las casas tiene mucho que ver con el precio de vivienda. Recuerda que puede opinar lo que quiera, detener lo que quiera, todo lo que le llame la atención. Usted me dice, yo he hecho estos gráficos, lo que sea. Entonces, él en esa parte, ¿por qué ya con un modelo de predicción de vivienda puedo alimentar otras investigaciones? Pues porque con otras investigaciones, dado que ya sé el precio de vivienda, ya puedo saber
constituir ya un modelo para saber entonces en qué zonas voy a invertir en construcción de vivienda. ¿A dónde voy a invertir? En construcción de vivienda, una empresa donde le va a gustar invertir, donde el precio de vivienda sea más alto. Entonces así, entonces mejor construyo por aquí en la zona costera. Entonces, porque ahí el precio de vivienda es más alto. Entonces, como que eso le sirve para tomar decisiones en cuanto a otras cosas. Así, en cuanto a otras cosas, a la empresa. Entonces, él nos habla del concepto de pipeline. Ese concepto de pipeline es como cuando uno vio en cálculo composición de funciones. Entonces, el proceso de constituir el modelo, que arranca desde obtener los datos, visualizarlos, preprocesarlos, seleccionar el modelo adecuado, afinarlo y demás, hasta ahí, presentar el modelo, eso se puede constituir en un solo operador, una canalización, un pipeline, una canalización que lleve la secuencia completa. Entonces, el pipeline es simplemente como usted constituir todo en un solo operador que haga todo el proceso. Coja los datos y al terminar, entregue ya el modelo constituido. Entonces, como que usted todos los operadores los meta, los componga y en un solo operador. En un solo operador. ¿Cuál fue lo que usted hizo cuando depuró el código? Ya hizo toda la línea de código y solamente usted lo visualizó. Pues es como algo así. Mire, vamos a ver entonces ese concepto cómo está. Y que en regresión, ¿y cómo mido el desempeño? Pues una de las medidas de desempeño del clasificador es, si yo tomo las predicciones y le resto los valores reales dados de vivienda, dados en los datos, porque voy a tener los valores de vivienda en los datos. O sea que yo voy a tener los atributos por distrito y el precio de vivienda, para que él con eso se aprenda. Así, entonces cuando él ya aprenda a predecir el valor que prediga para cada conjunto de datos, por ejemplo, dígame el precio en función de la ubicación. Entonces, H de la ubicación me va a dar un precio de vivienda. Entonces aquí tengo un precio de vivienda. Si lo resto del valor real que me aparece, ya sé en cuánto se equivoca el modelo. Sí, si yo resto, ya sé cuánto se equivoca. Si resta y da 0, fue porque este y este eran iguales. O sea, el modelo no cometió error. Y si resto y da muy grande, es porque el error es muy grande, ha cometido un error muy grande. Entonces, restar es una manera de estimar el error en la predicción en un regresor. Entonces, si resto, elevo al cuadrado para que todos los errores que mida sean positivos o 0. Sean positivos o 0. No trabaje con positivos y negativos, para que al sumar no vaya a ser que se compensen los errores negativos con los errores positivos y me arroje, por ejemplo, una suma de 0 y me esté diciendo es que hubo un error de 0, siendo que sí hubo errores negativos y errores positivos, solo que al sumarlos se compensó el uno con el otro para dar una suma de errores de 0. Entonces, por eso elevo al cuadrado para que todo quede positivo. Una sinusoide, evidentemente. Sí, ese también se utiliza en estadística. Se parece a la definición de la varianza. De la varianza. Entonces, eleva al cuadrado y suma todos los errores. Entonces, en realidad, suma todos los cuadrados de los errores. Suma, y así va a tener todos los errores cuadráticos. Y divide por el número de errores, el número de datos. Y así va a tener un promedio de errores. Entonces, va a tener un promedio de errores cuadráticos. Y saca después raíz para que no tenga un promedio de errores cuadráticos, sino un promedio de error. Entonces saca raíces para no tener un promedio de error cuadrático, sino un promedio de error, para volver a la unidad original. No le quede, por ejemplo, en dólares al cuadrado, sino en dólares, el error. Así, el error cometido en la predicción de precio de vivienda. Entonces, a ese se le llama root mean square error. Sí, error cuadrático promedio, la raíz de él, la raíz del error cuadrático promedio, la raíz del error cuadrático promedio. Entonces, esa es la medida de desempeño, mira. Entonces lo enseña. Para un regresor sí es una. Hay otra que es no elevar al cuadrado, sino sacar valor absoluto. Entonces también sacar valor absoluto, ya no necesito sacar raíz. Entonces ya nada más saco el promedio de la suma de todos los valores absolutos de los errores. Ese también, ese ya es, creo que Guerrero lo tiene acá, también en esa partecita. Nos dice esa medida de desempeño también, aquí donde las describe, que se lo llamamos, creo que es error. Mira, acá está. Ahí está, el MAE, error absoluto promedio, means absolute error.
means absolute error. Eso, mira, entonces ya nada más el promedio de la suma de los valores absolutos de los errores cometidos. Entonces mire que un regresor, las medidas de desempeño son dos en esencia, dos. En realidad hay más, pero Guerón en su libro presenta esas dos, principalmente esas dos. Y JASKlearn es una librería que trae la función para que usted, dadas las predicciones, usted le entrega las predicciones y dados los datos reales, él inmediatamente ya sepa cuál fue el error cometido por el modelo. Entonces ya las funciones vienen listas. Entonces aquí lo llaman como, ya no tienes que inventar la rueda, eso ya te viene ya programado, ya viene listo. Entonces él hace toda esta descripción, te dice cómo trabajas constitución de un modelo en un cuaderno Júpiter, te dice cómo instalarlo y te dice cómo obtener los datos. Con una función, mira, con una función que usted puede crear, una función creada por el usuario y que usted le puede nombrar como quiera. La has visto de todas maneras, la has visto, una función. Y mire que es una función que dada la URL donde están los datos, usted puede obtenerlos. Y utiliza el módulo OS o del Operative Systems asociado a Python, con el que ese módulo tiene todas las funciones que desde Python o el lenguaje Python permite manejar el sistema operativo del computador, ¿cierto? Entonces, aquí va. Así. Entonces, aquí ya él lo enseña, pero eso ya viene listo en Sklearn. Entonces usted puede decirle, desde Python, hagamos esa práctica, obtención de los datos. Entonces, le decimos en una línea de texto, como obtención de los datos. Sí, obtención de los datos, ¿cierto? Entonces, ahí, en una línea de código, con la Y, ahí lo pusimos, ¿cierto? Y le va a hacer, ¿cómo obtienen los datos? Pues, esos están en una URL, pues importamos, import pandas as pd. Es Pandas, que es una librería para procesamiento de datos. ¿Vos conocías Pandas? Sí, bro. Bueno, entonces... Porque en un país para matrices, Panda es para... Pandas maneja una estructura de datos insignia llamada DataFrame. Eso es DataFrame. DataFrame. Me recuerda que un DataFrame, yo sí he manejado, de pronto uno como ya solamente importa y no le para bola si es un DataFrame. Ahorita sí me he puesto a cuidado ya gracias a usted. Sí, el DataFrame es una estructura de datos en la que la información viene con los nombres por columna tabulado, y instanciados. Mira, una tabla parecida a una hoja de cálculo. Así excelente, excelente. Mira este. Entonces importamos Pandas, vamos a crear ese DataFrame. Entonces usted después le dice, vea, importa Pandas. Si quiere importa la librería. Luego, crea el DataFrame. Sí, lo puede llamar como quiera. A mí me gusta llamarlo V solito. Y yo nada más le pongo una sola letra de vivienda, es porque me facilita la codificación, no ponerle nombres más largos. A veces él pone housing, pero housing me demoro mucho escribiendo. Entonces no, mejor pongo simplemente V, ya sé que es el DataFrame asociado a los datos de vivienda. Vivienda, eso, entonces pd.read_csv y le dice que va a leer los datos. Esta función read_csv asociada a Pandas, esa función permite leer desde URL. Entonces se dice, ¿y dónde están los datos? En esta propuesta los datos están de manera pública en GitHub. Entonces usted llega y se va a didáctica en ciencia de datos, le dice, venga, dame datos públicos que yo pueda manejar, que yo pueda ver de manera pública y fácil el acceso sin tener que pedir permiso a nadie, ¿cierto? Entonces me voy a los de vivienda. Aquí en datasets tenemos muchos datasets para hacer prácticas de regresión y clasificación, y usted toma a vivienda.csv. Lo vamos a tomar así. Mira, entonces ¿cómo lo toma? Mira que aquí en la grabación es, véanlo en forma raw, es decir, en crudo, vista en crudo. Cuando lo vea ahí, que se demora un ratico, esta URL que tiene que es que raw.github, esa es la que me voy a llevar. esa es la que se lleva. Entonces, esta control C es la que nos llevamos para decirle acá en Visual Studio Code, acá,
dámelo a través de una cadena de caracteres, es decir, delimitado por comillas dobles. ¿Por qué? Porque para Python las funciones tienen que entrarles o enteros, o de tipo INT, o tipo flotante, o tipo booleano, o cadenas de caracteres. Y las cadenas de caracteres se delimitan entre comillas simples o comillas dobles. Sí, Y también en R es así, en R también. Sí, ajá. En R también. Entonces, ponemos esa URL y él con eso, mire que cuando lo corre, mire, cuando termina de hacer el proceso, y ahí él está haciendo, yendo al lugar y constituyendo con los datos un data frame. Mire que en el lugar, miren que están como un CSV, información separada por comas, command separated value, un CSV. La información por lo regular va a venir así. En este proyecto de Antigua Mirazuelo viene así. Entonces acá nos vamos a... Ya creó el data frame, pero lo quiero ver. El data frame es como una hoja de cálculo. Dame una nueva línea de código y escríbale vivienda, en realidad V, la variable que creyó, y dice Shift Enter, y él le muestra los datos como estructura de data frame. ¿Y qué es un data frame? Entonces, una estructura que tiene numeradas las filas, las tiene indexadas y tiene nombradas las columnas, y las columnas son los atributos predictores de precio. ¿Quiénes son buenos predictores de precio? La ubicación de la casa. Donde esté ubicada tiene que ver con el precio. Si está en el triángulo, vale. Si está, si está en el triángulo, vale. Si está, bueno, baja. Entonces, la antigüedad promedio de las casas en ese barrio tiene que ver con el precio de vivienda. Las habitaciones, los dormitorios, la población, los hogares, los ingresos promedio de las personas. Un ingreso alto casi siempre tiene que ver con un precio de vivienda alto. Entonces, y la proximidad al océano, así, entre más cercano esté al océano, más valor, más vale, más precio. Mire que acá ya va casi $500,000 Debería ser al contrario, ¿sabes? el que está cerca a la bahía. Debería ser revés. ¿Será? Pero la gente quiere siempre irse para el mar. Es por el desgaste. Porque en el mar la vida es más sabrosa. Y usted puede ver que esa es una estructura de data frame porque usted le dice, esa variable V con la función type, ¿de qué tipo es? Y él le dice, es de tipo data frame, asociada a la librería Pandas. Porque la librería Pandas, su estructura de datos insignia es el data frame. Entonces, que la función type siempre te va a decir la naturaleza de los objetos en Python. Sí, es una manera de ver la naturaleza de los objetos en Python. ¿Se me va a contestar hasta ahí? Eso. Entonces, hasta ahí vamos bien. Sí, brother. Entonces, hasta ahí obtuvimos los datos. ¿Cómo también se va a hacer en ese proyecto? A través de una URL, porque los datos van a descansar en AWS. Entonces, es usual esta metodología de tomar los datos de un lugar en la nube. Entonces, dame la URL a la función read_csv y así obtengo los datos. Espérate un momentico que yo ya se está acabando la energía y también a mí me gusta ponerle el mouse porque gracias al señor David, Dios mío, Jainer David, joven investigador. Así también, y yo Cañas. Y el ingeniero ¿Dónde conecta acá, profe? Por acá. Muñoz Calderón. ¿Dónde conecta acá? Muñoz Calderón, y así. Hasta ahí, obtención de datos. Entonces uno se va a Guerón. Guerón, sígueme diciendo qué más. Entonces, vean, entonces él dice, cuando obtengan los datos, haga un proceso de visualización tabular de ellos. Entonces, nosotros aquí ponemos en una línea de texto, cambiándola con la M, y me voy a visualización, visualización tabular de los datos. Entonces él le dice que usted con v.gead puede ver el encabezado de ese data frame. El encabezado son las primeras 5 líneas. Y mira, con Shift Enter, pero en una línea de código, claro está. Entonces, para convertir la línea de código, salgo de ella, señalo aquí en la parte izquierda y oprimo la Y para que se vuelva una línea de código. Ahora sí, le doy play, le puedo dar aquí en el triangulito equilátero y me muestra las 5 primeras instancias. Las instancias son las filas, son las observaciones. Esta es una observación.
una observación de longitud, latitud, antigüedad, habitaciones, dormitorios, población, hogares, ingresos y proximidad en un estado de California y el precio de vivienda promedio ahí. Pero ¿por qué pipino las 5? Pero listo, no, yo Las primeras 5, el encabezado, de tal manera que con v.tail vea la cola. Entonces, pero otra vez, pero que sea línea de código. Ahora sí le das en play y te da las últimas. Entonces uno ve, mira, la última instancia está indexada con 20.639. Como empezó en 0, en realidad son 20.640 instancias. Es decir, que se tomaron datos de 20.640 distritos de California. 20.640 datos. 20.640 observaciones. Y en cada observación, ¿qué atributos midieron? Midieron longitud, latitud, antigüedad, habitaciones, dormitorios, población, hogares, ingresos, proximidad y precio promedio de vivienda. Precio es la variable objetivo a predecir. Eso es aprendizaje supervisado. Por eso entonces tenemos el X y la etiqueta Y. El X y la etiqueta Y, como vimos en el taller de redes neuronales. Entonces, en aprendizaje supervisado están dos tipos de modelos, regresión y clasificación. Y ya veremos en el aprendizaje no supervisado, que es el capítulo, creo que el 9 de Guerón, empieza ya, y en el aprendizaje no supervisado, ¿qué se hace? Entonces, la cola. Ahora, con v.shape, que es un atributo. Hombre, pero otra vez, yo no sé por qué me está poniendo por defecto las líneas. Y mira que v.shape me dice, la forma de ese data frame tiene 20.640 filas, 10 columnas. Entonces tiene 10 variables medidas, donde 9 son los atributos predictores y precio es el atributo objetivo o target. ¿Cómo te fue con eso? Entonces, cuando le aparece eso, queremos también eso de type error. Entonces, que shape, eso ahí ya te dio perfecto. No, sino que quería analizar este tipo de error. Porque... Sí, porque eso también es muy bueno que lo digas. Que si usted le pone los dos paréntesis es cuando es un método. Y aquí me aparece que shape no es método. Entonces me dice un type error. No, es un atributo. Entonces, un atributo no termina en paréntesis y ahí sí funciona. Entonces, como que hay dos tipos de funciones. Los llamados métodos y los llamados atributos. Los métodos terminan en paréntesis y los atributos no. Son dos tipos de funciones. Es muy bueno que lo digas. Todo lo que veas, ahí nos lo dice. Lo que queremos, porque en esta didáctica, todo lo que le inquiete a las personas, le obstaculice el trabajo. Es que eso es lo que yo quiero, que me obstaculice, porque eso. No hay nada brillante en uno progresar y que no haya fracaso. No haya fracaso, siendo que en la vida el fracaso es más del 80% de las veces. Fracasar buscando empleo, fracasar en una carrera. Yo fracasé varias veces hasta que llegué a la licenciatura y ahí sí, casi que no. Pero ya había pasado por electricidad, mecánica, son un poco de cosas. No, casi que no. Bien los errores, en realidad el error es y saberlo afrontar. Exacto. Entonces en este caso es que van a haber muchos errores. Ese fue de tipo, type error. Van a haber de syntax error, van a haber name error, otros desde que no haya el módulo. Entonces, módulo de no fonts, error. Entonces, cómo cada uno de esos errores los afrontamos. Entonces, cómo lo afrontamos y las personas pueden seguir adelante en su estudio. Entonces, aquí ya, mire que estamos visualizando los datos. Como usted lo dijo, 20.640. 20.640 instancias. Es que en los datos entonces vienen siempre muy organizados. Generalmente las filas son observaciones y las columnas son variables o atributos. Mire que hay variables cuantitativas continuas como estas y casi siempre son datos de tipo punto flotante. Mientras que hay unas de tipo, por ejemplo, de tipo entero, como el número de dormitorios. Sin embargo, él los puso con punto flotante. No debería, no es necesario. Eso lo que es consumir espacio de memoria, porque los de tipo flotante le consumen más espacio al computador. La población también debería ser entera. La población debería ser entera, entonces eso también lo puede uno cambiar y mirar por qué. Mire que los tiene así, es a ese data frame le aplica el método info y por ser método termina en paréntesis. Entonces, y es porque quiere ver la lista de los atributos y la naturaleza de ellos. Son de punto flotante, longitud y latitud. Pero también los dormitorios, imagínate, siendo que deberían ser el número de dormitorios, la población y el número de hogares de tipo INT. Entonces, eso consume más memoria.
y hace que el espacio de memoria, aquí también le dice que este es un conjunto de datos que pesa 1.6 megabytes o más. Imagínate. Entonces, el método info nos arroja los atributos, cuántos valores no nulos tiene. Entonces, así uno ve que si en total hay 20.640 instancias y de longitud hay 20.640 no nulos, es porque no hay información faltante alrededor de este atributo. Está todo bien. Pero en dormitorios no hay sino 20.433 de las 20.640, o sea que de este faltó información. Entonces ya con este método info le está diciendo hay valores faltantes. Entonces, y eso en el preprocesamiento de datos hay que resolverlo, porque un modelo de machine learning no le puede meter a que se constituya un modelo donde hay falta de información. Él no trabaja con faltantes, usted tiene que llenar eso con algo, o con la media, o con el promedio, la mediana, o con la moda, pero llénelo. Entonces no se trabaja con datos faltantes, debe llenarlo. Ok, entonces más adelante vamos a mirar esa parte, ¿cierto? Sí, en el preprocesamiento de datos. Esa parte es la de preprocesamiento. Estamos en visualización tabular. Y hay otro método, mira tan bacano este, se llama el método describe. B.describe. Como es método, termina en paréntesis. Como es método, termina en paréntesis. Es describe, entonces aquí me faltó la S. Si no la copiara, mira que cambia el color. Entonces mire que Visual Studio Code tan bueno. Si no lo hubiera copiado el color bien, entonces me lo pone blanquito. Pero cuando lo corro bien, ya se pone amarillo. Es como indicándome, bueno, posiblemente ya sí escribiste bien el nombre del método. Y el método describe sirve para las variables cuantitativas, no las categóricas. Y mire que te da un resumen de las cuantitativas. Por eso la variable de proximidad, que es tipo object, es decir, en este caso cadenas de caracteres, no aparece cuando nos lo entregó el método describe. O sea, se durmió yo, o sea, y mire qué pecado. Ay, sí, eso es duro. Ya le he prendido el computador. Y la profe se quedó en la casa. Espera, yo me acuerdo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que era lo que iba a hacer. Ah, sí, pero sí, se quedó allá. Y ahora van a buscar a Moisés, Ah, es que lo traen acá o allá. el hijo adoptivo. El hijo adoptivo hoy. Muchas gracias, María. Ahí quedó también la grabación, la saludo a la coordinadora académica. Bueno, entonces aquí, miren que, sí, porque está grabando, mira, en rojo. Entonces, mira que de cada variable cuantitativa el main me va a entregar cuántos valores no los tiene. Tiene 20.640 la longitud, la latitud 20.640 no nulos. Lo malo es que estos ceros los ponga, muy desagradables. Pero eso se puede también corregir. La antigüedad, las habitaciones y en los dormitorios, mire que otra vez le confirma que tiene 20.436, o sea que hay faltantes más o menos 200 y pico. Le da de cada atributo numérico la media o el promedio, la desviación estándar que nos da la media de variabilidad de los datos, el rango en donde se mueven al mostrarnos el mínimo y el máximo de cada atributo. Esa media negativa en la longitud, ¿qué pasa? Ah, bueno, porque es que California está en una ubicación geográfica en que la longitud es como los que están antes del paralelo de Greenwich. Okay. Y los que están antes son negativos, los que son después positivos. Y los que están arriba creo que es positivo y los que están abajo son negativos con respecto al paralelo del Ecuador, creo que es la cosa. Entonces es una forma también parecida de localización geográfica bidimensional, parecida a la del plano cartesiano. Vale. Parecida. Sí, uno puede corroborar eso viéndolo rapidito en internet. Entonces eso se busca, porque eso que usted pregunta, en la visualización de los datos, se dice esos datos con signo negativo, ¿qué significa? Entonces, que en esa visualización eso es lo que se pretende, que el científico de datos se dé cuenta qué está pasando con los datos, si hay errores. Sí. Entonces que en esa visualización va a ver si hay errores. Entonces, ¿qué significa así? Entonces, ¿cómo podemos aquí? Un planisferio. Así se llama, planisferio. Creo que es. Así se llama ese. Creo que yo no me acuerdo de mi curso de vea, sí, creo que sí. Entonces, mira que aquí vemos. Creo que el paralelo o meridiano de Greenwich es el que pasa por África.
Nada, aquí porque nos pone tanta información. Aquí, entonces, mira que en vemos las medidas, miremos lo más grande. Aquí. Bueno, no me lo mueva más grande, ¿ve? Sí. Bueno, abajo le falta una herramienta para visualizar imágenes. Ok, ha llegado 3 códigos diferentes y todos 3 Y nada. corren, pero no muestran la imagen. Ah, bueno, voy a mirar a ver entonces enseguida a ver qué podemos hacer también entonces. No, ahorita yo miro aquí en Nicolás, yo tengo Muchas algo. gracias, ingeniero. Entonces, aquí, mira que ya sí, sí viste ahí un gráfico mejor que nos muestre por qué tenemos antes medidas de longitud y latitud negativas. Lo que estoy buscando en una carga es... Sí, que eso, ¿dónde lo podemos ver? O espere, un gráfico de longitud y latitud. Entonces, longitud y latitud geográfica en el mundo. Entonces, vamos a poner longitud y latitud así, a ver si nos trae una animación que lo presente. Y mira que aquí también viene que lo utilizaron en este proyecto. Mira que con respecto a este paralelo que es el 0, aquí miden 20 occidente y 20 este. Entonces, los que estén hacia acá le pongo E y los que estén hacia acá O. O lo ponen que vuelven a medir. Entonces, bueno, vuelven a medir desde acá, desde el 0, números positivos y de acá números negativos. Entonces, si no se pone letra, ponemos números negativos. Entonces, que podemos mirarlo en otro, en el que nos muestre ya en números negativos. Longitud y latitud. Vamos a ver dónde nos puede, en cuál de estos gráficos nos puede entregar ya la longitud y latitud, ya no con letra, sino con signo. Entonces ya el signo nos diga si estamos a la izquierda o a la derecha del meridiano de Greenwich, así es que se llama. Vamos a ver uno por aquí. Vamos a ver. No me aparece, no lo... Vamos a ver aquí. No me aparece el... Espérate que me quite esa cosita. Ay. No, ese cosito no me deja ver bien. Así. Mira que ponen oeste de 0 a 180 y este de 0 a 180. Entonces miden así, midiendo desde ahí para acá y para acá. Pero que tiene otra forma de medición. Se parece con los ángulos en los que nosotros, los ángulos así, cuando los medimos en este sentido, son positivos. Y cuando los medimos así, son negativos. Entonces, como casi siempre desde acá. Con respecto al eje polar o en la línea horizontal o el semieje positivo de las X. Algo parecido hacen con este también. Entonces, de pronto lo podemos corroborar con otra, pero eso que vos dijiste es importantísimo, porque es en la visualización de los datos que usted encuentra cosas que le llaman la atención. ¿Ve por qué acá el promedio es negativo? Porque acá es positivo. Porque en el de antigüedad es de 12.5 años. Entonces, que de 12.5 años, sí tiene sentido. Porque el número de habitaciones es 2181, y es porque en este dataset se cuenta el número de habitaciones, pero en todo el distrito. No, y yo esa unidad geográfica la asocio con los barrios. Entonces, para mí un distrito de los americanos es un barrio para nosotros. Para mí, yo lo tomo como barrio. Así como ellos dicen estado y nosotros decimos departamento. ¿Qué sentido tendría sacarle la media a una longitud? A una longitud, el promedio, ¿Cierto? ¿qué significado tiene? Los datos explorados así en la casa, en la mayoría de casos Así, puede ser de pronto un significado o interpretación casi no, pero por ejemplo en cuanto a edades, es muy bueno saber el promedio de edades en un salón. Porque como la longitud y la latitud me dan una ubicación exacta. Son datos geográficos. Entonces de pronto dicen, no, mira, la mayoría de casas están en esta ubicación, puede ser. Nos entrega entonces, y mire que la variabilidad, la desviación estándar nos dice qué tanta variabilidad hay.
Recordad que, Eso, que, recordarme esa la que una desviación estándar... Bomba. Lo des- supe mejor. Gracias a Python. Mira, le pegó el gráfico, qué belleza. Lo felicito, ingeniero, vea. Con este código. Ah, sí, ya con el código, eso está hermoso. Ese lo tengo como ese era el código, no me acordaba. Joder, ya con Marta un objeto, con otro lenguaje. Con Python. Con Python. Ese, sí, La desviación. la desviación estándar habla de la variabilidad de los datos en cada atributo. Entonces, por ejemplo, la desviación estándar que se define, entonces aquí viene lo bueno de estos cuadernos, que yo llego y le digo, dame otra línea al cuaderno. Que eso bien, ingeniero, gracias. Me voy a una línea de texto y pongo aquí la desviación estándar, la STD, la desviación estándar. ¿Y cómo se define? Entonces lo pongo en lenguaje LaTeX. Entonces delimito entre doble signo de pesos para que sea una fórmula matemática centrada. La desviación estándar, ¿qué es? Una raíz, SQRT. Entonces así tengo una raíz. Así como parecida a la que vimos ahorita, la medida de desempeño para los regresores. El root mean square error. Sí, el error cuadrático promedio, la raíz del error cuadrático promedio. Es una raíz. ¿La raíz de quién? La raíz de un promedio. Entonces aquí ponemos frac. Entonces uno por lo regular en estadística dividían sobre n o sobre n más 1 dependiendo del tamaño de la muestra. Y eso lo multiplicaban por la suma de todos los errores cuadráticos. La suma de todos. Entonces yo puedo abusar del lenguaje, no poniéndole el límite superior, el límite inferior a la sumatoria de los cuadrados. Entonces aquí elevo al cuadrado en LaTeX. Entonces elevo al cuadrado en LaTeX es el gorrito o la flecha hacia arriba y entre llaves el exponente. Y aquí resto los datos y veo cómo se distancian del promedio. Overline X del promedio. Entonces la desviación estándar es cómo se distancian del valor promedio. Entonces, Con respecto al promedio. ¿cómo se distancian? Quiero ver el error con respecto al promedio. Entonces por eso resto con respecto a la media. Y mire cómo queda la fórmula. Mire, la desviación estándar es resto cada dato. Entonces aquí estoy abusando del lenguaje, debo poner cada dato, cada instancia, X sub I, cada instancia. Lo resto del promedio de todos para ver cómo se distancia cada dato de la media, del promedio. Si todos fueran iguales al promedio, entonces eso daría 0. Entonces la desviación estándar sería 0 y estaría diciendo, los datos no tienen variabilidad, todos son iguales. Pero en la vida, por lo regular las cosas no son así. Pero entonces una desviación estándar, entre más cercana a 0 sea, más me está diciendo no hay casi variabilidad con respecto a la media. Y eso significa, y eso tiene significado. Bueno, entonces esa es la desviación estándar, la raíz, el cuadrado de ella es la varianza. Y mira que se parece a la medida de desempeño para un regresor. Solo que ahí en el regresor se resta es predicción y valor dado. Predicción y valor dado. Aquí es dato menos promedio de los datos por cada atributo. Entonces si es de antigüedad, por ejemplo uno que es muy bonito, el ingreso. Entonces quiero la desviación estándar, la variabilidad. Mira, en los ingresos la variabilidad es de 1.89. Así, de 1.89 dólares, más o menos. La variabilidad promedio. La variabilidad promedio es de casi 2 dólares. La variabilidad promedio. Entonces como que los datos no tienen mucha variación en realidad. Y el promedio es de 3.87. Eso estadísticamente tiene muchos significados para ellos, mucho. Entonces el método Discrete se vuelve muy bueno para decirnos qué fue lo que está pasando. Mire que en realidad también nos está diciendo, vea, es que el ingreso promedio de las personas es de 3.87. Yo la unidad me parece muy raro, porque entonces uno cuando ve esos datos, ¿qué significará esto en dólares? Porque creo que a pesar de que esté 3.87, debe multiplicarlo por 1000. Entonces que por 1000 para decir 3.87, o sea, algo así como 4, por 1000, $4,000. Por ejemplo, por 1000, $4,000, pero es que ellos por año no se ganan $4,000. Entonces debe ser que se multiplica no por 1000, sino por ejemplo, puede que sea por 1,000,000, algo así. Entonces que esta observación le permite a uno decir, bueno, y esos ingresos, ese promedio de 3.87, ¿qué tiene que ver? Entonces usted ir a la situación problemática, diga, al que capturó los datos,
qué significaba para él, por qué los puso así. Ah, sí, yo quería nada más ahorrarme espacio y escribirlo así, y aquí pongo por 1000, entonces casi siempre, o por 1.000.000, entonces casi ya las personas puedan leer qué significa. En este dataset también se ve que hay una manipulación que le hicieron a los datos, y mira que el valor máximo de vivienda está en $500,000 y $1 más. 500,000, $1. El valor máximo de vivienda, mire que es el valor máximo. Pero los manipularon, es decir, los valores en un barrio en el que el promedio de vivienda fuera mayor a $500,000, lo dejaron en ese valor. O sea, los acotaron, manipularon la realidad y dejaron una cuota superior para esos datos. El que recogió los datos le parecía que eso debía hacerlo así. Esa manipulación hace que el algoritmo de Machine Learning aprenda que los valores no puede predecir valores mayores a $500,000, no, porque él aprende de la experiencia. Entonces no es capaz, si usted le entrega esa manipulación, él aprende de acuerdo a lo que usted le entregó. Entonces Guérón dice, usted viendo esas cosas, que lo va a ver también en la forma gráfica, entonces puede tomar la decisión de las instancias o los distritos donde el valor es así, de 500,000, quítelos, para que no queden esos distritos influyendo en la información general, y ya todo lo demás sí se mueva como debe ser, no sean datos manipulados para que el algoritmo de Machine Learning aprenda de datos manipulados. Entonces mire que el método de Scrying nos da mucho, y nos da además 3 cuartiles para decir, aquí está la mediana y aquí está la media. Entonces mira, tengo la media y la mediana. Y también lo que me dice, bueno, pues entonces en cada distrito, por ejemplo, si ese es el cuartil 25, está diciendo el promedio de vivienda, bueno, el 25% de la muestra, ¿cierto? Tiene una antigüedad de 18 años o menos, el 25% de la muestra. El 50% de la muestra tiene una antigüedad promedio de 29 años o menos. Y esta, una antigüedad de 37 o menos. Y el máximo de antigüedad es 52. El 100% de las edades promedio de vivienda por distrito es de 50 años más o menos. Es como lo que quiere decir. Entonces mire cómo el método de Scrying entrega mucha información. El método de info nos dice hasta cuáles son categóricas. Al decir que estas tipo object, ya esa nos está diciendo que son cadenas de caracteres. Entonces la proximidad al océano, que es estar cerca al océano o estar en el interior, eso es una variable categórica. Entonces como que el método de info nos dice cuáles son variables categóricas, el método de Scrying cuáles son variables cuantitativas y cuáles son sus promedios, cuál es su variabilidad. Y bueno, miren cómo nos dan mucha información, ¿cierto? Muchísima información alrededor de las variables. Después de ver esa, creo que ya Guérón nos dice, usted se va a Guérón y dice, y bueno, y hay cosas que también se puedan ver alrededor de las variables categóricas, y entonces él le entrega mira, el método value count. El método value count es para solo variables categóricas. Entonces, como nosotros vimos acá que esta era categórica, ¿quién? La proximidad. Cuando yo puse este dataset, yo manipulé que los atributos quedaran connombrados en español. Entonces mire que en Guérón el libro, él lo tiene nombrado en inglés. Pero cuando enseñé el curso, vi que los estudiantes se sentían, yo y también los estudiantes se sentían muy bien, si los atributos están nombrados en español. Porque cuando usted quiere ver la información, aquí yo llego y convierto esto en una línea de código, Y, entonces digo, los datos son V, el data frame es V. Punto proximidad, escribir en español es muy fácil. Y así ve los datos de proximidad, los 5 primeros y los 5 últimos. Las 5 primeras instancias están cerca de la bahía y las 5 últimas están en el interior, inland. Entonces yo puedo tomar del data frame la columna dándole solamente el nombre. Entonces usted con una notación, se la llamamos notación de punto. B punto proximidad y ahí mismo te da la columna de proximidad. B punto antigüedad,
antigüedad. Antigüedad. Él no lo puso, vamos a ver si nos lo da. Mire que sí, entonces era muy fácil porque escribirlo en español facilitaba la codificación. Entonces, porque escribirlo en español facilitaba. Entonces, mire, que yo quiero, entonces así, ya tengo las 5 primeras antigüedades y las 5 últimas. No, quiero es los 5 primeros precios y los 5 últimos. Precio, precios o precio. Él le dice, ¿será que se llamaba precios? No, error de atributo. Entonces, puede que se llamaba era precio. Y cuando usted no sabe cómo se llamaba, cuál es la clave asociada al atributo, usted le dice del dataframe.keys, deme todas las claves con el método keys con las que pueda acceder a la información. Él le dice, vea, se accede con la clave longitud a la longitud, se accede con la clave latitud a la latitud, con la clave antigüedad a la antigüedad, habitaciones, dormitorios, proximidad y precio. Entonces aquí ya le dice, no, es que no escriba precios, es precio. Entonces que las claves siempre son la palabra con la que accedes a la información. Entonces una de las ventajas de los dataframes es poder acceder a la información a través de palabras. A través de palabras. Así eso quedó una berraquera. Esta es, mira que está delimitado con corchetes de aquí hasta aquí. Esta es una lista de Python. Y globalmente es una tupla porque está delimitado entre paréntesis. Entonces globalmente es una tupla formada por una lista de Python y una cadena de caracteres, por decirlo así. Hola, buena, profe. ¿Cómo están? Buenas tardes. Están buscando para ir a caminar. Pobrecito mío. Papi, ¿Dónde estamos para la tardando? cafetería a tomarte Aquí ya en la constitución del modelo. Por eso. Entonces estamos en la parte de visualización de los datos y entonces estamos viendo cómo las ventajas de los data frames y cómo pueden ellos permiten acceder a la información a través de palabras. Sí. Que es mejor acceder a la información a través de palabras que a través de números. ¿Vos te acordás que a las matrices accedíamos a sus entradas a través de números? Decíamos en qué fila, en qué columna estaba, y esos eran números enteros. Eso, acceder a la información a través de números, es muy engorroso. Cuando tenemos un Big Data. Eso es horrible. Entonces, a través de nombres es una gran ventaja. Entonces, los data frames se vuelven una cosa muy buena en la manipulación de información. El jefe. Sorry. Ese rojito quiere decir estamos grabando. Eso. Entonces, luego, ese rojito, y cuando lo ponga control K, se apaga el rojito y se detuvo la grabación. ¿Pero está grabando la pantalla? La pantalla. No a nosotros, porque mi esposa me dijo, no se necesita grabar la cara suya. La cara suya la veo Pero yo. tiene audio. Pero tiene audio. Ok. Excelente. Sí, eso me lo puso mi... Pero lo detuviste ahorita. No está detenido. Estamos escuchando tu voz. Sí, No, porque pero lo que ahorita queremos no. es que queden esas cosas. Porque queremos desde que la gente, pues bueno, que todo esto les aporte de alguna manera. No, sí, ahorita. Entonces, resulta que... ¿No lo puede pausar? Nada, yo no sé cómo pasarlo. No, de pronto escribímelo. Entonces, por favor. Sí, bueno. Y lo verdad es que todas son iguales. Eso no, mejor dicho, usted la ve a ella ahí, toda bonitica y todo eso, usted piensa, no, esta sí. Y no, la conoce usted y se arregla con ella y resulta que es lo mismo. Ya. Pero ya. No, yo soy de clara de principio. No otra cosa ya. Imagínense. Entonces, bueno, pero, Parece amor, ya. No aguanta. Bueno, entonces, eso, excelente, eso es lo que quiero. Entonces, después de eso, de ver esa, entonces vamos a ver las variables categóricas. ¿Cuál es la variable categórica? viviendo. Uno mira acá en el método info. Entonces uno dice, el método info, ¿cómo a partir del método info ve cuáles son las categóricas? Por ejemplo, longitud. La longitud, mira que es punto float, entonces no es categórica. Porque mire que está descrita a Solo través de esta. números decimales. Solo la A proximidad. números con decimales. Entonces, con decimales, variables numéricas continuas. Con decimales, variables numéricas continuas. La antigüedad, que son años, mis años de edad, eso lo describo con números lo más adecuados, con INT.
tipos de datos INT. Entonces aquí debería aparecer, uno debería, no puede hacer el cambio de antigüedad a pasarlo a INT. qué Eso al pasa ahí? computador le descarga la necesidad de tanto Las espacio de habitaciones memoria. también. Las habitaciones sería también INT, pero acá los dejaron todos en float a las variables numéricas. Pregunta. Y esta que pusieron tipo object es la que te indica que ella es categórica. Y Bueno, cuando usted la ve, tengo esa una variable duda. de proximidad, decime, Arriba. así. Porque hay habitaciones y dormitorios. Ah, sí, porque No deberían estar en la misma categoría. lo que pasa es que, cierto, lo que pasa es que las habitaciones son como salas, cocinas, patios, o sea que tienen en cuenta todas las divisiones de la casa. Y los dormitorios solamente las habitaciones para dormir. Pero es ¿Cómo solamente dice una... el programa para...? Ah, no, ellos, el DataFrame original, mira, eso es muy buena duda, y eso también viene muy importante que lo digas. El DataFrame original, usted lo ve el de Ya no Guerón. trae delimitado así. Miren el DataFrame en inglés, cómo venía la cosa. Entonces, en inglés, en vivienda, lo tenemos acá también como era original, housing.csv, vivienda. Y cuando usted lo ve, desde él hace una diferenciación. Hay DataFrames en los que para predecir precio de vivienda también incluye el área de la casa, porque vos sabes que el área de la casa también influye mucho en el área. Y mire que Aquí está sí es diferente. Total Bedrooms Esas son las habitaciones de dormir. y Household. Son salas de espera. Yo pienso que son las habitaciones, Ve, ¿cómo dijeron? pero eso fue una interpretación mía. Puede que sea erróneo, porque cuando yo los pasé esos atributos a español era para facilitar el acceso a ellos, para no escribir Ok. median income, no, ingresos. Sí, señor. Pero era solamente para facilitar. Entonces puede que la traducción haya sido incorrecta. Sí, tenés toda la razón. Entonces es bueno también uno ir en esa observación de los datos, uno decir, como lo está haciendo Daniela, ¿y eso qué? ¿Eso por qué así? Entonces es la observación tabular la que le permite al científico ver si de pronto hay errores y corregirlos. Entonces, muchas gracias, Daniela. Eso es lo que pretende hacer. Entonces, y originalmente la variable objetivo no estaba de último, era Ocean Proximity, o la proximidad al océano. Y la variable objetivo, mira, estaba por acá, mira, ¿dónde está el ¿Qué busca? median income? Mira, el ¿Qué dato busca? median house value, El valor de la el casa. valor promedio de vivienda, estaba de penúltimo. Resulta que Se lo acomodó. la variable objetivo es bueno o didácticamente adecuado que esté de última, porque uno quiere decir los predictores, el objetivo. Ve cómo hizo para Los predictores, el ¿Cómo les objetivo. cambió el orden? Ella tiene como simplemente con manipulación en código, bueno, pues ya que nos lo están pidiendo, pues hagámoslo. Entonces usted le puede decir, esa duda es excelente. Esta Daniela, mejor dicho, es lo mejor del universo. Entonces mira que usted le dice, mira, aquí están, cuando le dice con b.keys, aquí, voy a escribirlo de nuevo, b es el DataFrame, entonces Sí. me lo muestra. Ahí está. Pero no, yo quiero acceder a todas las claves. Entonces, como son claves es llaves o keys, ¿cierto? Y es un método, entonces termina en paréntesis. Entonces nos dice el orden en que está. Está primero longitud, latitud, antigüedad, habitaciones, dormitorios. Pero yo quiero cambiar el orden. Entonces yo puedo decir B sea uno nuevo, B sea y con notación de conceptos yo llego y voy a coger de B, le doy una lista de las columnas que quiero. Entonces yo digo, voy a poner precio de primero. Vamos a ponerle un V nuevo, para que no, porque si reasigna, entonces me va a dañar el anterior. Entonces vamos a poner un V nuevo, en el que cogí precio, y de segundo quiero, ¿cuál quiere usted de segundo? La antigüedad. Antigüedad. Y que nada más quiere esas dos. Por ejemplo, usted nada más, entonces voy a tomar solamente de todas 10, De voy a estas tomar dos. dos, Listo. y en este orden. Listo. Entonces lo corre. Y aquí le dice, precio is not defined. Sí, no. Es que cuando usted lee esa lista de Python de los atributos que quiere tomar, se los da como son para Python. Cadenas de caracteres. Los nombres son cadenas de caracteres. Se delimitan con comillas dobles, le gusta más a la gente. Entonces, NR también. Sí, O señor. comillas dobles o comillas simples. Sí, señor. Gusta más. Entonces, yo siempre que le pregunto a la gente, no, dobles. Bueno. Entonces, a mí me encantan estas. Pero eso es un capricho mío. Mire que Me ahí ya gusta lo más la hice. sencilla.
La Pero ciencia le son gusta de más. gustos, Ah, sí, bueno, pero cuestión son de gustos. gustos. B1. Entonces, yo cuando le digo B1, él me muestra solo esas dos columnas en el orden en que yo las pedí. Ah. Es que yo puedo cambiar el orden. Por eso yo le manipulé eso a los estudiantes para que quedara didácticamente predictores X Y lo que y necesitas objetivo al Y final. a la derecha. Eso ayudaba para la presentación. ¿Ves? Mira que la duda tuya es excelente porque lo que le dices, bueno, ¿yo cómo accedo a la información? Con notación de corchetes y dándole una lista de Python, es decir, entre corchetes, con Y el los nombres de orden. los atributos en el En orden el que quiero. específico. Como si fuera respectivamente. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, te agradezco muy, excelente. Entonces, esa partecita, todo lo que te inquiete, eso es lo que queremos, que nos quede ahí. Bueno, esa es la visualización tabular, yo creo que ahí llevamos buen rato en él. Si quieren, voy a detener con la grabación en esta parte, porque hicimos toda la visualización. Ah, bueno, nos falta solamente una y es, ¿cuál era la variable categórica? Eh, ¿El precio? Ah, no. No, Ay. no. Miren acá, no digan Aquí. proximidad. La proximidad. la proximidad, porque mire que es tipo object. Y si usted se la pide, mire que sí es categórica, porque las categóricas casi siempre se describen con palabras. Porque casi siempre nos la entregan sin codificar. Hay veces que no. Por ejemplo, la gente dice sexo y no ponen F y M, sino que ponen 1 y 0. O sea que desde que ya lo pongan 1 y 0, ya está codificada, pero sigue siendo variable categórica, solo que ya la codificó, ya lo volvió matemática. Machine Learning requiere que las variables categóricas Siguen siendo categóricas. las codifique, los vuelva números. Porque los modelos de Machine Learning solamente trabajan con números. Entonces mire que B.proximidad, también puedo acceder a ella a través de notación de punto. Proximidad, voy a acceder a ella. Mire que me muestra las primeras 5 instancias, los primeros 5 distritos están cerca a la bahía, los primeros 5 distritos, y los últimos, mira que la indexación y los últimos están en el interior. Yo puedo ver más, ¿cierto? Yo puedo decirle, no, pero muéstreme siquiera, no 10, muéstreme 20. Entonces le dice con notación de corchetes y muéstreme hasta 20. Entonces, hasta es el operador 2 puntos. Entonces ya con el Mirac te muestra 20. Desde 0 hasta 19. Entonces me dice, las primeras instancias, todos están cerca de la bahía. Eso. Oh, no, de 100 hasta 120, ¿cierto? Hasta 120. Muéstrame por allá a ver. Ah, sí, mira, todavía sigue siendo cerca de la bahía. Por allá, mira, y ya, mire que, que la indexación cambió. Eso llega hasta 20.000, no, entonces por allá mejor en 1000 hasta 1200, no, hasta 1200. 20, ¿cierto? Sí, para que vaya de a 20 nomás, ¿cierto? No, pero eso, 1000, ¿cierto? 1020, hasta ahí, ¿cierto? Para que nos muestre solo 20. Ahí esas instancias están en el interior. Y cada una de ellas, ¿qué es? Cada una de ellas, la 1020, la última, ¿qué es como tipo de dato de Python? ¿Qué es? Ella solita. Mire, al delimitarla con una sola comilla es una cadena de caracteres, un string. Entonces, y usted se lo puede pedir, confírmemelo a través de la función type. Type de eso, de ese dato. Así, es un str. Para Python, los datos son str, int o float. Y str, int, float. Str para nombres. El nombre de Daniela es una variable categórica, un string, Daniela. INT, número cerrado. Marco. Entonces lo haríamos con los nombres de las personas, son tipos de datos str. La edad de las personas, 20 añitos. Bueno, dejémoslo en 20. Un INT. Datos INT. 47, 48 ahora en enero, enteros. Y el otro es decimales. Claro. Entonces, mira, usted puede construir. Faltaron los booleanos. Y también están los booleanos, entonces que estén los nombres, David, los nombres, Daniela, las edades, a 26, 28, bueno, así. La estatura, flotantes, así, 1.70, Daniela es como es altica, más alta que yo, ¿cierto? ¿Uno qué? 167 según la 1.67, bueno, entonces mira, 1.67, o sea, ya es flotante.
Y de David, 7, 9. 179, uno punto, entonces, claro, el punto decimal en Python es un punto. Y yo siempre lo digo porque el punto decimal en Excel es una coma. Sí. Esa es la cosa, entonces hay que decirlo. Y mire que cuando lo constituyo, miren, esa lista de Python, yo le digo, esta es una lista, la constituí. Mire que cuando la constituí, el primer dato, yo le voy a preguntar la naturaleza de cada uno de esos datos. Y mira, de esa lista, el primer valor, ¿de qué tipo es? ¿De qué tipo es? Type. ¿De qué tipo? Type. Le aplico la función type al primero. Pues es una cadena de caracteres, o sea que me tiene que decir SSTR. Así, mira, SSTR. El segundo, Daniela, el segundo que es el indexado También. con el 1. Él el segundo lo indexa con el 1. STTR también. Ah, no, pero las edades. Mira, las edades son el tercero, indexado con el 2, es tipo INT, integer. Y el cuarto, indexado con el 3, es También. tipo INT. Ah, pero las estaturas sí son datos que requieren más precisión, requieren más espacio de memoria, tipo float, punto decimal. Ah, esos son tipo el 4, que es el quinto, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. El quinto está indexado con el 4. Mira que es tipo float. Ahí van varios tipos de datos. Le podemos poner más y es cuando quiero decir que una cosa sí, a veces gusta decir true. Pero aquí en Python se empieza con mayúscula. Eso también me tocó a mí aprenderlo, me dio dolor. Y para decir no, false. Sí, señor. False, aunque esos americanos lo escriben muy charro. Y uno le dice, bueno, entonces ese que es como el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, indexado con el 6, ¿de qué tipo es? Y él le dice, es tipo booleano. Entonces, indexado con el 6, ¿cierto? Mira, dice tipo bool. Entonces, los datos en Python, al menos estos, son cadenas de caracteres para los nombres, INT para las edades, punto decimal para las estaturas, y para clasificar, para decir sí o no, true y false, valores booleanos, Python. ¿Y por qué los puse entre corchetes? Lista de Python, una estructura de datos, un contenedor de información. Entonces en este contenedor cupo, cadenas de caracteres, enteros, tipo flotante y tipo booleanos, tipos de datos en una estructura de datos, tipos de datos en una estructura de datos. Y aquí con notación de corchetes accedemos a esa información con números. Esa es forma, entonces a las listas se accede a la información a través de números. Index o índices. Pero con los data frame accedemos a la información a través de palabras. Es mejor a través de palabras, me gusta más a mí. Me parece que eso es un triunfo, los data frame, el que pueda acceder a la información a través de palabras, a través de claves. Bueno, entonces voy a dejarlo hasta ahí. Ah, bueno, pero la visualización de variables categóricas es, ¿quién es la categórica? Ve, proximidad. Así, véanla ahí. Eso es una serie de pandas, viene. ¿Y una serie de pandas qué es? Los datos indexados. Indexados es que cada filita está numeradita. Cada fila. Hay 2000, hay 20.640 proximidades medidas. Ah, bueno, ¿De tipo? pero yo quiero las subcategorías. Entonces aquí, ahí es donde yo le pido punto value count. Y mire que lo completa, las ventajas de Visual Studio Code. Y lo bueno es que lo vea uno en R, que le complete en R. Cuando le diga punto .rmd, ay, eso debe ser un deleite. Entonces, pero value count es método. Entonces termina en paréntesis. Y él va a contar las subcategorías y va a decir, vean, las subcategorías son estar a menos de 1 hora del océano, estar en el interior, estar cerca al océano, estar cerca a la bahía o estar en una isla. ¿Y cuál es la frecuencia absoluta? Hay 9.136 instancias que están a menos de 1 hora del océano. Entonces le da de cada subcategoría la frecuencia absoluta. Los en el interior son 6.551. Pero este sería del atributo. Podría obtener de ese atributo, podría tener este también. Pero ¿qué otro también podría tener ahí? Ya él ahí contó todas las subcategorías que hay asociadas a esa categoría, a esa variable categórica, ya las contó, hay nada más 5. O sea que de proximidad yo podría ir a proximidad punto y llamar este de acá. Value com y le dice las. Así, por ejemplo, cuando es B punto sexo, B punto sexo, entonces las subcategorías son masculino, femenino. Y dice, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres? Entonces eso le va a decir eso.
Eso, o sea que value count le va a contar los valores asociados a cada subcategoría. Contar los valores asociados a cada subcategoría de una variable categórica. Ok. Y esta es la parte que vino también Edwin esa vez. Y digo, y si le ponemos punto plot y le digo un gráfico, creo que es de tipo kind, un tipo bar, porque al ser variable categórica, como establecimos que era, entonces le decimos hágame un diagrama de barras, porque los diagramas de barras es para las categóricas. Cada barra tiene abajo el nombre de la subcategoría. Entonces él le grafica el diagrama de barras y le dice, vea, es que estar en esa muestra, estar en una isla, eso casi no se ve. No representa. No hay sino, tanto que él le había dicho que había 5 instancias, 5 distritos nada más, entonces mire que no. Pero la subcategoría más frecuente es, de más de 8000, estar a menos de 1 hora del océano. Y que es mejor este gráfico a una tabla. Es que mira, como tabla, como gráfico, con Farmaton, sin Farmaton. Ay no, pero ¿cómo así? Control V. Aquí vamos a poner aquí, Control V, ¿cierto? Control V. Entonces aquí es la tabla. Es buena forma de presentar información, pero es mejor el gráfico. Lo que pasa es que sería bueno mostrar las dos. ¿Por Sí, qué? es verdad, tenés toda la razón. Porque a pesar de que sea despreciable la poca cantidad de las islas, igual es bueno mostrarlo. Cierto, porque gráficamente de una vez se puede ver cuál es la más frecuente. Leer una tabla es un poquito más difícil, pero un gráfico es mucho más fácil. Entonces como que estos son los que más triunfadores. De hecho en la página de Antioquia Mira Su Cielo se prendan muchos gráficos. Mira, yo te muestro esa página está aquí. Yo te envié ahorita esa página, este vínculo. ¿Cierto? Entonces mira, aquí puedes ver la información en tiempo real de todas las estaciones. Entonces me puedo ir a Caucasia, es decir, en tiempo real, así porque ya, las que estén en amarillo es porque están funcionando. Están funcionando, excepto solamente hay una que no tiene internet, que donde está no tiene internet. Entonces para Caucasia nos dice, vea, esta es la fecha, la hora de la medición a las 3:19, o sea que dejó de funcionar hace ratico, por alguna razón, mira. La temperatura en ese momento de la medición era 31 grados, la humedad de 59, la presión en hectopascales de 1006 y la precipitación de 0. No ha llovido desde ayer. Esa es la cosa. Entonces y mire que los gráficos aparecen usualmente, son los como más, las tablas, al menos en esta vez, es que como que son más, se privilegian eso, ¿cierto? Pero las tablas son muy importantes. Mire que así ya pudimos ver una visualización tabular de todos los datos. Y empezamos con una de las visualizaciones gráficas. Hay que hacer otras. Entonces ya en el próximo video, si se suscribe a mi canal y nos pone la campanita para que le lleguen las cositas, pues los nuevos videos, pues entonces pues para ver el próximo capítulo de la consolidación del modelo de regresión. Muchas gracias.